Eso, ¿cómo evidencio toda esa recorrida que hice? Debo hacer una síntesis curricular. Decimos síntesis porque en algunos momentos los currículos de algunas personas son bastante amplios, quizás son cortos en algunos momentos. Pero la evidencia de ese sentido, de esa recorrida de vida, de esa autobiografía, está en una síntesis curricular. En algunos casos, algunos hechos importantes que tenemos en la vida y que no tenemos un certificado, debe haber un testigo, debe haber alguien que vio que sí, efectivamente, nosotros lo hicimos. Es lo que estamos diciendo ahí en la autobiografía. Debemos evidenciarla en algún momento. Esa es una primera parte de esa estructura, de ese portafolio. Después viene toda la recorrida académica, todos los seminarios que hemos hecho, todos los encuentros que vamos a tener con respecto a la malla curricular que hemos creado, más los seminarios obligatorios, que en pregrado son 3 y que en posgrado son 5. De una vez quedamos claros con eso, que sería el primero, el 27, que es teoría de la complejidad, de esos seminarios obligatorios que estamos hablando en ese momento. Toda esa recorrida que voy a colocar ahí debe tener al final un análisis crítico, no criticón, un análisis crítico del tema que va cerrando cada uno de los seminarios, cada uno de los encuentros, cada una de las clases, cada una de las visitas, cada uno de los intercambios de drones, cada foto, todo eso va al final. Pero en la recorrida académica es la segunda parte de este trabajo, del portafolio. Y luego cierra con el trabajo de investigación individual, que es de cada uno de nosotros, ¿sí? Que es una narrativa. En algunos casos, algunos presentan bajo tesina, nosotros en pregrado preferimos que sea una narrativa. Cuando veamos el seminario de conocimiento pertinente para América Latina, entenderemos entonces por qué se pide una narrativa, porque fíjense, este seminario, que es obligatorio también para todos, se llama Conocimiento Pertinente para América Latina. Como en algún instante a América Latina le castraron la investigación y lo enviaron directamente a la metodología, sin pasar por la narrativa. Es como que lo enviáramos a pegar bloque directamente sin dictarle el curso de pegar bloque. Entonces sabemos el trauma que ha sido para muchos, incluyéndome en las partes de tesis, la metodología, que terminamos haciendo una tesis y no comprendemos ni qué fue lo que hicimos, pero alguien como me la ordenó, chévere, y pasó. Porque en América Latina no se estableció en narrativa, y eso lo dejo ahí para el criterio de ustedes. Esa narrativa es la que vamos a solicitar en pregrado. El trabajo de investigación es basado en una narrativa sobre una situación problemática. ¿Estamos claros en eso? Y ahí cierro mi portafolio. Entrego toda esa estructura, que no es tan sencilla como la estamos mencionando, la entrego al profesor que es el coordinador en este momento y él la llevará hasta la coordinación donde las evaluaremos, para que ustedes después tengan a bien, de algún modo, defenderlo. Ahí estamos claros en lo que es el portafolio estructural de estudios abiertos. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? Muy rápido, ¿no? ¿Está bien? Ok. Entonces hablamos de esto. Vamos a hacer una descripción que tiene Moya, que es muy importante. Nosotros tratamos de utilizar estos dos autores del 1994 porque ellos, fíjense que esto no es, el portafolio no es que descubrimos el agua tibia, es un sistema de evaluación que existe desde muchísimo tiempo, nos permite verificar inmediatamente un día de trabajo académico, 2 días, pero también nos permite una recorrida de 10 años, 20 años, 50 años, 70 años, lo que queramos revisar. Y puedo revisar inclusive cada una de las etapas, en 10 años, en 20 años, en 5 años, en un mes, en un día, porque me lo permite. Entonces Moya y Mayet, que son dos escritores bastante interesantes sobre esto, dicen que es una colección del trabajo de los estudiantes y sus experiencias del aprendizaje. Esta herramienta de evaluación y de aprendizaje facilita la planeación de los procesos de enseñanza-aprendizaje. También el portafolio funciona en el establecimiento de cronogramas de actividades, porque nos permite también establecer mallas curriculares, direcciones, programaciones, muchos de los sentidos, que vamos a ver más adelante cómo se llama eso, de la estructura de él mismo. A su vez permite tanto al docente como al estudiante reflexionar durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, lo cual repercutirá directamente en su mejoramiento. Cuando digo que en la recorrida académica, de lo que vamos a hacer, todos los seminarios, todas las clases, hay un cierre que es esa, digamos, reflexión o ese análisis crítico que hago al final sobre cualquiera de los temas, me permite reflexionar sobre él
y en algún momento de la etapa educativa decir si aprendí realmente de lo que se está hablando del seminario o pasé por el seminario y supe qué fue lo que aprendí ahí. Y muchos de nosotros empezamos a entender entonces que las líneas académicas de todas las universidades tienen alguna materia afín y que pasamos por ella y después decimos, mira, o sea, y si nos preguntamos qué aprendimos en esa materia, pues ya. Fíjense, en un momento nosotros nos entrevistábamos. Yo hice una especialidad en una de las universidades de Venezuela. Y cuando nos entrevistaron al final, porque hicieron un diagnóstico, y me preguntaron la salida, ¿usted qué aprendió realmente en esta especialidad? Yo le dije, si usted me pregunta y le digo la realidad, nada. O sea, recorrimos 20 materias, fines de semana, nos reuníamos, hablamos de lo mismo en pregrado. En el caso mío, que era pedagogía, hablábamos de todo lo que es Piaget y de todo lo que es Eusel y todo eso. Lo repetimos y ya. Pero planificación como tal no lo entendimos. Entonces, este sistema de aprendizaje le permite a usted inmediatamente saber si realmente está comprendiendo y aprendiendo el proceso o no. Por eso es que nosotros partimos de la autografía, porque eso permite entonces decir, hasta aquí conozco esto, y de aquí para acá es que voy a emprender este camino. Pero cuando llego al final del portafolio, entonces digo, cuando yo llegué aquí a la universidad, estaba hasta allí. Mi etapa de formación ahora es otra. Me he profesionalizado realmente. He aprendido algunas cosas. Tengo conocimientos nuevos integrados dentro de eso. Vieron como la etapa de evaluación es muy sencilla dentro de esto y me permite caracterizar hasta de una clase. Cada una de ellas la puedo ir revisando. Vamos a tomar como definición esta que hice yo humildemente. Es el registro de las evidencias. Lo más importante dentro del proceso de portafolio son evidencias de cada una de las cosas que hacemos. Es el registro de evidencias del proceso de enseñanza-aprendizaje del estudiante. Si yo digo, mañana decimos, bueno, pero estuvimos dentro de un año, supongamos. Decimos, pero portafolio lo vimos en el A10. Entonces ahí aparece reflejado, ¿cierto? En el portafolio. Yo le digo, pero ¿cómo sé yo que esto fue cierto? Entonces hay fotos, hay videos, hay notas. Todo, después vamos a ver las clases de evidencia que surgen dentro del portafolio. Pero tiene que estar acompañado de una evidencia clara de que ese hecho académico, de ese hecho de aprendizaje, sucedió realmente. Estas evidencias están organizadas de manera sistemática y permiten conocer los logros y avances del estudiante, las debilidades y sus potencialidades. Ahí vamos a empezar entonces inmediatamente a autoevaluarnos. Vieron que el proceso entonces es evaluativo realmente. De todas maneras, esta parte se la vamos a enviar me imagino que el profesor. Fíjense, cuando hablamos del portafolio como tal, entonces veamos esa estructura en 3 partes. Ya del portafolio como tal. Hay un producto vitrina. Cuando vamos a un centro comercial, ¿qué es lo primero que vemos? Las vitrinas, ¿cierto? Un mostrario, algo así. Exacto. En este caso nosotros la llamamos vitrina de presentación. En esa vitrina de presentación me permite el portafolio inmediatamente, sin necesidad de escudriñarlo todo o de revisarlo todo, me permite ver de qué se trata la investigación que tiene él. Me permite mostrarla de algún modo. Es una especie de índice mostrado en... Disculpe. Entonces esa vitrina decíamos que me permite conocer inmediatamente todo el sistema de trabajo que está ahí adentro. Es una especie de índice, más no es un índice. O sea, decir, en la página 8 encontrarán tal cosa, debe mostrarlo desde la vitrina. ¿Sí? Debe tener una serie de evidencias, debe ser algo bien representativo del trabajo normal. Luego debo tener el proceso de aprendizaje y trabajo de colección, que es lo que estamos haciendo en la recorrida académica o malla curricular. Yo no sé si ustedes en algunos casos, en algunos grupos ya tienen mallas curriculares, y si la tienen, ¿sí?, deben ir integrándola. Claro que no está completamente dicha, porque en algún momento surgirá alguna necesidad pedagógica de formación del grupo y deben agregarla a esa malla curricular. Entonces supongamos que salió un congreso internacional de drones, se me ocurre ahorita, ok, pero todo el grupo no va, pero vamos los que estamos encargados de esa serie y traemos la información a todos y la compartimos. Eso debe tener
ese proceso de colección de evidencias dentro de eso. Y como ese congreso internacional tiene variaciones, fuimos al taller de los curantes, se me ocurre, motores diésel. Nosotros fuimos a uno de los encuentros donde dictaron ergonomía, ok. Bueno, toda esa serie de cosas van integradas a esa malla curricular. Vieron cómo entonces empezó a variar ya la malla curricular de formación, porque este proceso es autodidacta. O sea que aquí no hay un tutor que le va a decir, coman por aquí, vayan comiendo por aquí, hagan esto, hagan aquello. No, tiene que ser un proceso de autoformación. En algunos casos, algunos investigarán desde su proceso de enseñanza-aprendizaje, desde su trabajo individual. Pero otros tienen los aportes de los técnicos, me imagino, los que están en la parte, sí, del grupo. Salud, seguridad laboral. Ah, bueno, ahí están los nuevos procedimientos de ISACEL, no sé qué, lo que están las líneas de social, riesgo, bueno, pare de contar en cada uno en su área, pues. Inmediatamente hay vallas que se van a ir creando a través de esas necesidades. La valoración y evaluación tiene un proceso bastante interesante, porque eso permite, primero que nada, que lo valoremos nosotros, nos autoevaluemos, que lo evalúe el resto de la comunidad antes que lo evalúe la coordinación. Y también permite que en la sociedad donde se desenvuelve ese trabajo de investigación que hizo, lo evalúe. En algunos casos, algunos lo evalúan con las juntas comunales, con el proceso. Dependiendo del proceso, algunos lo valorarán con los expertos en drones o el sistema nacional que esté en ese ámbito, pues tendrá una valoración. Eso permite entonces estar más claro que nuestra valoración es, y debe quedar claro el día de hoy, que no es cuantitativa. Aquí es todo cualitativo. Así que aquí no hay 20, no hay 30, ni 50, ni carrera. Aquí lo que hay es una valoración exacta sobre un trabajo, pero de manera cualitativa. ¿Estamos claros allí? Okay. Tienen un sinnúmero de características, sin embargo nosotros tratamos de resumirlas, esas que están allí. Fíjense, se produce en el medio ambiente natural del estudiante. Siempre hemos dicho, y desde el inicio que damos la introducción al programa, el sistema del programa de estudio abierto le propone a ustedes que lo tomen de manera natural, que no sea algo traumático, que tienen que estudiar y que no se force. Por eso el trabajo de investigación se pide que sea en su ámbito laboral, donde se desempeña, donde se sientan cómodos como estudiantes, porque inmediatamente si lo elabora sobre formaciones, en muchos casos hemos estudiado cosas que no nos gustan. Sí, la vida nos llevó, de repente entramos a la Y, que hablamos ayer en la autografía, y los que la vieron antes saben de esa Y, y dicen, llegué, yo quería ser ingeniero, pero me dieron fue educación preescolar, y terminé estudiando preescolar. Quizás soy el especialista número 5 en educación preescolar, pero eso no era mi pasión. ¿Sí? Entonces, se les pide que el sistema sea sobre lo que realmente les interesa, donde se sientan cómodos, donde el estudiante realmente investigue desde su ambiente natural que permite ahí, lo ponemos en ese momento. Da al estudiante la oportunidad de demostrar sus puntos débiles y fuertes, porque en la evaluación inmediatamente, y eso lo mostramos en la autobiografía, lo que hablamos ayer y lo que hicimos la vez pasada. Provee al docente información rápida en el momento en que la requiera. Un portafolio permite evidenciar inmediatamente cualquier cosa. La clase número 2, regreso rapidito, aquí está. Y tengo el análisis de reflexión al final que digo, sí. Esto me dice que, por eso es que tuvo una debilidad en la clase número 5, porque aquí él no entendió correctamente el proceso que se estaba enseñando en ese momento. ¿Sí vemos? O sea que eso me permite que yo en cualquier momento le diga, mire, vamos a evaluar solamente el taller de portafolio que lo vimos el 28, dentro de un año, por ejemplo. Y entonces, rapidito, regresamos, aquí está. Esta es mi visión sobre el portafolio. Sobre ese taller es esto. Entonces quizás en ese momento salí y pasó todo lo que habló Roberto ahí, ni me di cuenta de qué se trataba eso, y después empiezo a preguntar, mire, ¿cómo será esta barandilla? ¿Cómo se arma esto? ¿Qué le tengo que meter? Habla con Arturo, lo llama, mire, profe, dígame qué le tengo que meter, entonces mándeme un listado, mándeme. Eso es otra que también tengo que decir. No esperen hasta el último momento para llevar el portafolio, porque es un hecho imposible casi de armar. ¿Por qué? Porque si usted se lleva todos los documentos, toda la recorrida académica, la va acumulando. Cuando le toque ordenar todo ese papelero,
Ahí va a estar el meollo del asunto. Entonces es preferible. Disculpe una pregunta, ¿ese portafolio lo vamos a armar en base a ya estudios anteriores o solamente esta etapa que estamos abriendo? Desde que usted nació. Ajá, mire, al principio hablé de la estructura administrativa. Cuando hablé de la estructura administrativa me hablaba de que comienzo con la autobiografía. Evidencio con esa síntesis curricular mi autobiografía. Y luego sigue cada una de las clases. Las voy archivando. Clase 1, clase 2, clase 3, encuentro de seminario, encuentro de tal cosa. Todo lo que hemos ido recorriendo. Arturo decía en el principio, mire, usted lleva 10 seminarios, usted lleva 5, usted lleva 4. ¿Sí? Entonces inmediatamente, ya los que llevan 10 seminarios, ¿quién era? Levante la mano, ¿quién llevar los 10 seminarios? Agua de Mérida, para ver quiénes son. Agua de Mérida ya tiene que tener ahí en su portafolio esos 10 archivos de esos 10 seminarios, contenidos y su reflexión al final. Dice, eso es. Entonces, si yo espero al final, imagínense 10, pero cuando sean 20 o cuando sean 50 seminarios ya que hemos recorrido, si usted lo deja al final, se va a traspapelar. Entonces, eso es un proceso muy sencillo si usted lo mantiene ordenado desde el principio. Busca su contenedor y va archivando clase 1, clase 2, mi reflexión, que no es tan grande. Empezamos a sistematizar. Recuerden que nuestra línea de investigación, porque no nos enseñaron, eso también nos lo cortaron, eso era un tabú. Hablar de sistematizar algo era, cuando usted llegaba a posgrado era el miedo, decía, uy, sistematizar, ¿qué será eso? Porque le dan nombres bastante metodológicos a las cosas para hacer el miedo, pues, que nadie tratara de llegar a la cosa. Y nosotros hablamos popularmente, sistematizar algo es simple y llanamente hablar desde un sentido crítico personal. Eso es todo. Ordenar algo que estoy comprendiendo como ser humano. Es un proceso. Bueno, es constante, lo cual provee múltiples oportunidades para la observación y evaluación. Lo que le estoy diciendo, tenemos que ir progresivamente. Evalúa tareas de lectoescritura cotidiana, realistas y significativas. Bajo la narrativa, siempre estoy en ese mismo sistema. Estimula al estudiante a reflexionar y hace metacognición acerca de su trabajo y su conocimiento. Cuando digo que es crítico y no criticón, es porque en algunos casos, algunos dicen, no, si hablamos, supongamos que hablemos de un sistema hidráulico en Venezuela, los de Agua de Mérida, sistemas hidráulicos de bombeo, en no sé qué, en Locurando, estoy en Locurando, de repente, esos sistemas no sirven aquí en Venezuela. No, eso es criticón. Criticar es el sistema de trabajo. Nosotros tenemos sistemas hidráulicos de tal calidad, pero necesitamos instalarlo de tal manera, porque en tal lado lo instalamos de esta manera, porque yo lo veo de esta manera. O yo como técnico o conocedor de la materia, lo propongo de esta o de otra forma. Tiene que haber una propuesta, una reflexión. Entonces hace metacognición sobre los conocimientos adquiridos, más lo que tengo en mi recorrida de vida y el hecho como tal de lo que estamos estudiando. ¿Sí vemos esa triada? Ok. ¿Tiene una pregunta ya? Profe, disculpe, por ejemplo nosotros, y es por eso de repente para que no sea para todos, y de repente estamos errando o X, y Z, estamos levantando como una especie de informe por taller. Pregunto, esto es, cuando usted habla de reflexión, ¿es porque es una condición para cada uno o se levanta un informe por grupo, por clase? Pregunto. Debe ser individual. ¿Por qué? Porque eso me permite a mí como estudiante hacer metacognición. Metacognición significa reflexionar desde mi perspectiva, pero analizando esa triada de la que acabo de hablar, analizando cada uno de los conocimientos, pero cada uno tiene una reflexión muy distinta. Yo lo puedo ver, nosotros podemos ser técnicos agropecuarios en cítricos, los dos, Arturo. Somos especialistas, además somos compadres en los cítricos, tenemos hasta finca de cítricos. Pero su visión es muy distinta a la mía. Todos los seres humanos tenemos una visión muy distinta, aunque parezcamos muy similares en algunos casos. Profe, y entonces, ¿cómo cuando en el momento de ir a defender la propuesta, cómo se hace para la colectivización, para dar ese frente de...? Eso es bien importante. Fíjense, esto se hace una malla bastante interesante que nos ha pasado. Ninguna comunidad se parece a otra. Mire, yo tengo comunidades, Chacantá, por decirte un ejemplo, son 280 y algo de personas. Unos están en agroecología, otros están en
formación pedagógica, otros están en, escapa ahorita el nombre, tecnología y arte popular, otros están en construcción alternativa, otros están en comunicación alternativa, pero a pesar de ser distintas las áreas del conocimiento, ellos están integrados a un proyecto comunal total, que se llama Desarrollo, ¿sí? No recuerdo exactamente el nombre, pero es Desarrollo de la Población en Chacantá, total, de manera etnográfica, axiológica, y mencionan todos esos nombres metodológicos. Cada uno de ellos tiene una línea de investigación distinta, pero a pesar de estar en cada uno de esas líneas de investigación de grupos, cada uno tiene su línea individual, que aporta mi línea individual al proyecto del grupo, y el proyecto del grupo al proyecto general. En este caso es gestión de riesgos, ¿no? Entonces cada uno de ustedes tiene que aportar desde su grupo, unos en la parte técnica, otros en la parte de seguridad, otros en seguridad laboral, otros en gestión de riesgos, otros en la parte de los bomberos, simuladores, bueno, todos aportan a ese macroproyecto, pero después de los simuladores me imagino que los que están en simuladores, unos tendrán una línea de investigación que aporte a los simuladores, pero desde su perspectiva personal de investigación. ¿Sí? ¿Sí? Claro, porque por ejemplo nosotros tenemos muy parecido varios ambientes. Por ejemplo, nosotros tenemos una persona que hace administrativo, somos 3 docentes y una persona que es relativa, digamos, ama de casa, pero ella tiene su oficina de asesoramiento en la casa. Nosotros en un principio cuando conversamos le dimos cierta solidez al grupo porque todos pudiésemos aportar algo, pero entonces ¿dónde de repente, qué es lo que digamos así, estoy enterando no por conocimiento, porque pensábamos que lo llevamos de otra manera? Por ejemplo, en el caso de la muchacha que es la que nos asesora digamos, la parte metodológica del trabajo, que es su grueso, ¿entiendes? Es su grueso y es su parte que pudiese ofrecernos. ¿Cómo pudiese ser esa parte para, por ejemplo, el caso de nosotros, que es la creación de un activador cultural en gestión de riesgo dentro del Ministerio de Educación? ¿Dónde coincide? Ajá, ¿dónde el punto de encuentro con ella? Bueno, ahí está la malla curricular, ahí está el ingenio de la malla curricular, cómo nosotros la integramos. Cuando el 27, ojo, cuando el 27 de febrero veamos teoría de la complejidad, entonces vamos a deslastrarnos de algo que nos enseñó también la academia, que nos cortaron. O sea, nos dijeron, si usted estudia ingeniería, usted es ingeniero, pero yo quiero sembrar una mata. No, usted es ingeniero, construye. Y usted es médico, y usted es médico. Inclusive lo seccionaron más, porque los médicos ahora uno es cardiólogo y pasa en el hospital. Yo soy cardiólogo, pero si llega alguien con un traumatismo, no lo puedo resolver. No, yo soy el cardiólogo. Llamen al traumatólogo para que Especialista. ¿Sí ve cómo seccionar la cosa? Entonces, ¿qué buscamos nosotros? Cuando veas complejidad y leas Edgar Morin, vas a entender que todo el conocimiento tiene que ver con todo, porque todos somos seres integrales. O sea, no somos, solamente yo soy ingeniero y camino de aquí, solamente como ingeniería. No, yo también hago agroecología, también siembro, también tengo parte humanista, también soy pedagogo, también soy didacta, también soy... ¿Sí? Entonces entendemos que todos somos un macromundo, pues, que conocemos y que todos los conocimientos. Ayer en el taller de autobiografía yo le decía un hecho que nos pasó. Alguien nos preguntó que yo le decía que era importante que yo aprendía a tejer, pues. Y entonces alguien dijo, ¿y para qué me sirve eso? O sea, y entonces en la parte doctoral yo le dije, no, sí me sirve, y después lo expliqué al final, entonces los que estaban ayer. Entonces resulta que ahí entendemos que todos los conocimientos tienen que ver con todo, porque el hemisferio del cerebro no trabaja en uno solo, pues graban un disco duro, no, trabajan en función de muchas cosas. Entonces ahí vemos el cambio, pues, de paradigma, pero el encuentro de ellos es la malla curricular. ¿Sí? ¿Estamos claros? Se fue la línea aquí. La clara aquí porque... Ok. Bueno, estimula al padre o a la madre a reflexionar acerca del trabajo y el conocimiento del niño. ¿Por qué creen que puse esto? Si nosotros trabajamos con puro adulto. ¿Ah? Exactamente. Aquí, démosle un aplauso a ella, miren. ¿Qué dijo? Nosotros tenemos una etapa de formación. Ella, dígalo alto para que los demás lo escuchen, por favor.
Porque la etapa de educación va desde el principio de los niveles básicos del niño. Mire, nosotros aprendemos en la primera etapa de educación. Y eso funciona hasta que terminemos nuestra vida en este plano, ¿no? Y cuando nosotros aprendemos eso del niño, si ustedes estudian, los que somos un poquito más adultos, no los que están muy chavos, pero los que estamos más adultos, todavía estudiamos hoy día y tenemos esa referencia de buscar, de que las notas del papá, ¿sí saben? Que iban a buscar las calificaciones y toda esa serie de cosas. Bueno, todos los sistemas de aprendizaje funcionan en ese mismo sistema, siempre pensando en función de la estimulación, en la reflexión, ¿sí? Acerca de ese que nos hizo desde niño, desde primer grado. Nuestro sistema educativo funciona desde primer grado, segundo grado, y como nos habituamos a trabajar ahí, lo reflexionamos al final, lo puedo demostrar, pero pasaríamos un rato trabajando en eso. Entonces, nosotros los que estamos analizando la parte de psicología, entendemos que ustedes deben partir desde allí a reflexionar sobre ese niño. ¿Se acuerda que ayer le dije, vayan y busquen al niño de 7 años que dejaron en la ortografía? Y a los que le di la primera vez ortografía le dije eso también. Entonces allí entendemos que usted debe partir desde la organización como es el primer grado. Los primeros conocimientos son organización, ¿sí? Nos enseñan a organizarnos, a decodificar. Muchos no leemos todavía, estamos decodificando todavía. Incorporar a la sociedad. ¿Ah? Incorporar a la Y la incorporación a la sociedad. Entonces eso permite entonces que nosotros entendamos desde ese nivel que hoy día todavía funciona de esa manera, y así funciona el portafolio. Promueve la conversación entre el docente y el estudiante. Siempre hay una dialéctica establecida en ese análisis reflexivo, de discutir muchas cosas desde mi punto de vista, desde el punto de vista de Arturo, desde el punto de vista del otro docente que llega ahí y promueve cualquiera de las clases. Siempre debe existir esa dialéctica sobre un tema. Y provee información al docente sobre la actuación docente y sitúa al estudiante en el centro del proceso educativo. Por cierto, los que vieron ayer autografía, se me olvidó decirle algo. Yo a los que están en autografía les pido un análisis crítico del taller. No de la autografía, sino del taller. Y muchas, yo tengo 90 y algo de los que llegaron de aquí, 90 era. Bueno, y entonces enviarlo a ese correo que después le voy a decir al final. Porque eso me permite a mí también entender como persona que efectivamente puede que yo crea que está llegando la información allá arriba, al último. Pero quizás alguien dice, no, mire profesor, de verdad no me transmitió lo que yo pensaba porque no entendí algunas cosas o me fui del hilo y cosas. Eso me permite a mí también ser más eficiente o más eficaz en el momento de tratar de dar la clase. Ok, seguimos entonces. Ya vamos a terminar esta primera parte. Fíjense, la evaluación. Dentro de la evaluación, entonces tenemos que entender que el portafolio tiene un sistema evaluativo distinto también. Porque si todo el proceso es distinto, lógicamente la evaluación también tiene que ser distinta. Entonces entendemos que es el conjunto de procesos sistemáticos de recogida, análisis e interpretación de la información válida y fiable. Cuando hablamos de evidencia, no puede ser cualquier evidencia. Tiene que ser una evidencia clara de lo que se está hablando, pues. Entonces, si hablamos que realmente estamos haciendo los drones o los sensores del dron que despega, ahí tiene que haber una evidencia clara, una foto, más un plano, más, ¿sí? Debo estar bien presente en eso, que no es cualquiera, no, saqué la foto y lo pegué ahí, listo, no. Debe estar claro de cuál es mi situación. Es como hacer un libro. Cuando ustedes hacen un libro tiene una intencionalidad, ¿cierto? O cuando hace algo, alguno de nosotros ejecuta cualquiera de las cosas que hacemos, pues, no solamente la escritura, tiene una intencionalidad, un hecho, un factor. Asimismo, es la evaluación de esto. Debe tener, para ser evaluado, una intencionalidad con respecto a la evidencia, que en comparación con referencia o criterio nos permita llegar a una decisión, fíjense, que favorezca la mejora del trabajo evaluado. Eso lo tiene García Ramos. Ustedes pueden buscar a García Ramos, que tiene un sistema de evaluación sobre los portafolios. Él tiene un libro que se llama Portafolio Didáctico, se llama. Es bien cortico y bien ameno. Es una narrativa sobre el portafolio. García Ramos se llama. Bueno, dijimos que la evaluación era netamente cualitativa, ¿cierto? Y como es cualitativa, se define como la emisión de juicios de valor